Romanos 14, verso 1. Hoy vamos a hablar sobre la fe, vamos a hablar de los débiles en la fe. Gloria sea al Señor. Padre eterno, gracias por tu divina presencia, por tu favor y tu misericordia. Señor, que su palabra sea plantada en nuestros corazones, mi Dios. Alabado sea su santo nombre, Señor, y podamos ser llenos de su gracia, de su misericordia y de su palabra. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 14, verso 1 al 5. Dice la palabra de nuestro Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. Gloria sea al Señor. Aleluya. Vamos a tratar de ver, entender el contexto de esta escritura del apóstol, gloria sea al Señor, del apóstol Pablo. Se estaba suscitando una situación. Estaba la iglesia floreciendo, estaba la iglesia naciendo, comenzando, gloria sea al Señor. Y entonces había mucho desacuerdo. ¿Cómo había desacuerdos? Bueno, desacuerdos, usted acuérdese que el pueblo de Israel venía de la ley, totalmente acostumbrados a todo lo que es la ley, todas las ceremonias, todas las fiestas de la ley. Y ahora los nuevos cristianos en Cristo Jesús comienzan a hablar de otras cosas, gloria sea al Señor. Y esto generó, ¿qué? Muchos problemas, gloria sea al Señor, como cuando nosotros venimos de una doctrina, de una religión, y cuando nos hacemos cristianos comienza a haber problemas con la familia, con los amigos, a contrapuntear. ¿Por qué? Porque no pueden entender, gloria sea al Señor. Pero aquí el apóstol Pablo quiere enseñarnos sobre el débil en la fe, gloria sea al Señor. Así como la iglesia primitiva tenía problemas, también hoy hay problemas. Y hay muchos desacuerdos doctrinales, gloria sea al Señor, hermano. Y créame lo que yo nunca en la vida pensé en esta predicación para el día de hoy, pero lo primero que el Señor me llevó fue ahí. Y yo dije, ¿qué es lo que quieres, Señor? En la actualidad, hermano, las iglesias de alguna manera están así como distanciadas porque tienen diferentes modos, diferentes maneras, gloria sea al Señor, de aplicar la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que por la palabra de Dios es guiada por un solo espíritu, una sola palabra, una sola verdad, un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, ¿sí? Gloria sea a Dios. Así es, una misma fe. Pero el apóstol Pablo está teniendo un problema con los judíos, porque unos eran todavía de la ley, otros ya eran cristianos, pero comenzaron a levantarse cristianos muy legalistas y otros que no eran tan legalistas. Pero primero quiero enfocarme en algo muy importante. Cuando habla de débiles en la fe, no está hablando de gente que no es cristiana, está hablando de gente que es cristiana, sinceramente cristianos. Débiles en la fe porque no aplican la palabra totalmente, pero son cristianos. No está hablando de gente que no es cristiana. Porque acuérdense que usa una palabra, recibirlos, ¿verdad? Gloria sea al Señor. El apóstol Pablo pide que se les dé, ¿qué? Bienvenida, que se les reciba y que no los tratemos con juicio o con desdén o así como señaladitos, como así. No, gloria sea al Señor. Y vamos a entender esto porque está tremendo, gloria sea al Señor, hermano. Aleluya. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos que lejos de cualquier error que podamos tener como cristianos,
lejos de la forma que podamos estar aplicando la Escritura, lo que primeramente tenemos que entender es que somos hermanos, gloria sea al Señor. Que Jehová es nuestro mismo Dios. Que Jesucristo es nuestro mismo Salvador, gloria sea al Señor. Amén. Me recuerda aquella escritura cuando alguien estaba hablando de Jesús y los apóstoles le dijeron, ¿qué hacemos? ¿Los callamos? ¿Y qué dijo el Señor? Déjenlos, ¿verdad? Déjenlos. Si están con nosotros, no son contra nosotros, gloria sea al Señor. El apóstol Pablo está viendo esto aquí, gloria sea al Señor, y habla de aquellos que están en desacuerdo, habla de aquellos que están débiles en la fe, y dice, hey, no los trates con desdén, no los trates con juicio, sino primeramente vamos a partir con algo, vamos a entender algo. Todos somos hijos del mismo Dios, gloria sea al Señor. ¿Sí? Aleluya. Y cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de sus propios actos. Aleluya. Así que debemos de confiar que el que ha empezado la buena obra en una persona, ¿la va a terminar? Ahora, cuando yo estoy hablando de que podemos tener diferentes aplicaciones, obviamente me estoy refiriendo a una iglesia que lleva la Biblia, que es una iglesia evangélica. No me estoy refiriendo a otras denominaciones totalmente diferentes, obviamente que no. ¿Sí? Estoy hablando de iglesias cristianas que con algunas pequeñas diferencias, pero creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aleluya, santo es el Señor. Mire, los creyentes, hermano, en aquel tiempo se comenzaron a dividir entre los que eran muy legalistas y los que no eran legalistas, gloria sea al Señor. Y hoy en día no es la diferencia tampoco. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que la forma que nosotros aplicamos la Biblia es la pura, la más correcta, y no aceptamos otra cosa más. Gloria sea al Señor. Bueno, primeramente tenemos que entender algo. Cada uno de nosotros va a andar en la luz de acuerdo como le ha sido revelado. ¿Sí entendemos esto? Cuando hablo en la luz, hablo de acuerdo como Dios le está revelando las cosas. Gloria sea al Señor. Quizá usted vaya en un nivel más alto, más bajo, más medio, pero usted va y yo voy a ir viviendo de acuerdo a como el Señor nos lo va revelando. Amén. Gloria sea al Señor. Nosotros nos hemos dado cuenta que entre más estudiamos la palabra de Dios, entre más nos metemos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que entre más sabemos de Dios, menos sabemos. O sea, encontramos tantas cosas que como que tenemos que volver a empezar. Cuando pensamos que ya somos muy espirituales, de repente nos damos cuenta que hay que volver a empezar. Gloria sea al Señor. Otra cosa que es muy cierto es que cada cristiano y cada creyente tiene sus fortalezas, donde es fuerte, donde es capaz, donde es muy activo, pero tiene también sus debilidades. Y eso a cada uno de nosotros nos sucede, gloria sea al Señor. Ok. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que no nos juzguemos los unos a los otros porque uno es débil o porque uno cayó, gloria sea al Señor, sino que hagamos el ejemplo del Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Él no nos condenó, sino Él dio su vida por nosotros. Aleluya. El justo, ¿por qué? Por el injusto. Gloria sea al Señor. En este texto comenzamos en el verso 1 de Romanos 14, diciendo, recibid al débil en la fe. Aquí son dos personajes, el que recibe y el débil en la fe. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Aquí hay dos. Ok. El que recibe se refiere a esos cristianos fuertes. O sea, que siempre están muy presentes, muy fuertes, gloria sea al Señor. Quiere decir entonces que en la iglesia pueden existir dos grupos. El cristiano fuerte y el cristiano débil, gloria sea al Señor. Pero los dos grupos son cristianos verdaderos, creyentes, gloria sea al Señor. Pero unos más débiles que otros, gloria sea al Señor. Dice que aquel que está débil en la fe, gloria sea al Señor. Bueno, en ese tiempo había divisiones, había desacuerdos
Si usted recuerda, el apóstol Pablo habla sobre las prohibiciones de las comidas, los sacrificados a los ídolos, las fiestas, los días especiales que guardaban los judíos, la prohibición, por ejemplo, del vino, etcétera. Gloria sea al Señor. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en no catalogarnos como un cristiano fuerte o como un cristiano débil, sino que somos cristianos que vamos en proceso. Estamos en proceso y cada día estamos en proceso. Y este proceso va a terminar hasta el día que el Señor nos levante. Mientras estamos en proceso. Gloria sea al Señor. Una de las cosas que yo me he dado cuenta, por eso les decía que entre más sabemos, nos damos cuenta que nos falta más. Entonces, el proceso no se acaba. Este proceso se acaba hasta que nos vamos con el Señor. Mientras estamos en el proceso. Así que quizá algunos puedan ser más fuertes que otros, otros más débiles, pero no, ni nos creamos tan fuertes ni nos creamos tan débiles. Estamos ¿qué? En un proceso, gloria sea al Señor. Aleluya. La Biblia nos dice que nosotros recibamos al débil. Mire, por lo regular nosotros lo que hacemos, hermano, que cuando alguien está débil, le damos una recia. Le sacamos la palabra de Dios y le ponemos unas bofetadas con ella. ¿Sí o no? Ok, pero aquí el apóstol Pablo dice que lo recibamos. En ningún momento dice que lo condenemos, en ningún momento dice que le pongamos una cueriza. No, que lo recibamos, gloria sea al Señor. Aleluya. Primeramente, ¿por qué? Que lo reconozcamos como hermano o como hermana, gloria sea al Señor, porque Cristo Jesús murió por él y también por nosotros. Cuando nosotros no queremos recibir a una persona así, entonces nosotros estamos diciendo que estamos teniendo un más alto concepto de nosotros mismos. Y no estamos aceptando que Jesucristo murió también por él o por ella. Gloria sea al Señor. Aleluya. Quizás su mente está trabajando ahorita y está diciendo, pero espérate, ¿qué va a pasar cuando entonces vamos a caer en un desorden? Porque cada quien puede hacer lo que quiere, se tiene que recibir. Bueno, déjame darte algunas razones, gloria sea al Señor. La Biblia dice que lo recibamos, pero no para contender sobre opiniones. Y la Biblia al día dice, para no juzgar sus opiniones. O sea, no juzgar lo que está haciendo, no juzgar lo que está pensando, no juzgar nada, gloria sea al Señor, porque solamente Dios, que escudriña los corazones, sabe las verdaderas cosas, ¿verdad? A veces nosotros deducimos cosas que no son ciertas. Yo muchísimas veces me he equivocado pensando que por alguna situación sucedió esto o aquello, y al último me vengo a dar cuenta que no tenía nada, pero nada que ver con lo que yo pensaba. Gloria sea al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, pero no para, o sea, lo recibamos, pero no para contender sobre sus opiniones. Y otra traducción dice, para no juzgar sus opiniones. Mire, esto es muy interesante. Aceptarlos no es para juzgarlos. Gloria sea al Señor. Mire, cuando alguien es bienvenido, porque dice recibir, significa bienvenido, Dios sabe cuando hay un motivo cierto y cuando hay un motivo oculto. Gloria sea al Señor. ¿Sí? Es muy peculiar entre los humanos que una persona se muestre muy amable, muy atento, cuando quiere lograr un fin, ¿cierto o no? Y le voy a poner un ejemplo tan sencillo. Por ejemplo, un agente de ventas es tan atento, tan servicial, tan correcto, tan bien vestido, tan perfumado, esto y lo otro, se muestra servicial, se muestra esto y lo otro. ¿Cuál es su objetivo? Vender. Pero si después de que hizo varios intentos, definitivamente se da cuenta que usted no le va a comprar, se olvida de usted. Entonces él tenía un motivo oculto. Gloria sea al Señor. Amén. Si nosotros vamos a abrigar a una persona débil en la fe para machacarla, para destrozarla, para destruirla,
estaríamos como el vendedor, gloria sea al Señor. Aleluya. Cuando se da una bienvenida a alguien débil en la fe, significa que no se puede hacer si no lleva un elemento fundamental que se llama amor. Porque la Biblia dice, mire que el que esté firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Yo le podría decir, siembra lo que quisieras recibir si llegares a pasar por esto que ojalá no pasaras. Aleluya. Cada uno de nosotros está en un proceso y nosotros no podemos presionar la obra del Espíritu de Dios en una persona o la madurez de una persona o que tenga que estar de acuerdo con nosotros en todo. El Espíritu de Dios obra en cada uno de acuerdo a su misericordia y su bondad y de acuerdo también a cómo nosotros recibimos y nos disponemos. Quizá usted piensa que lo que está pasando para usted es de párvulos. ¿Por qué él o por qué ella no lo puede entender? Bueno, dejemos que el Espíritu Santo haga la obra. Amén. Dice en el verso 3, el que come, no menosprecie al que no come. Porque si tu fe es no hacer algo, no lo hagas delante de aquel que para él es pecado, ¿sí? Pero si tú haces algo, no menosprecies a aquel que no lo hace. Obviamente aquí se está refiriendo mucho en la comida. Amén. Jamás el fuerte debe de condenar al débil. Aleluya. Porque dice, porque Dios le ha ¿qué? Recibido. La base que nosotros vamos a aceptar una situación así es porque vamos a entender que Dios nos ha unido a través de Jesucristo. Aleluya. Miren lo que dice en el verso 4. ¿Tú quién eres? ¿Sí dice así? ¿Tú quién eres? ¿Quién tiene la Biblia ya a la mano para que le lea Romanos 14, verso 4? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Hasta ahí. ¿Tú quién eres que juzgas el criado ajeno? Esa escritura, esa parte fue la que me entró a mi cabecita. ¿Tú quién eres que juzgas al criado o al siervo qué? Ajeno. Gloria sea al Señor. Mire, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo, cada creyente es un siervo. En la medida como usted lo quiera nombrar, débil, fuerte, medio, como usted lo quiera nombrar, es un siervo, comprado por precio por la sangre del Señor Jesús. Mire, aquí está algo tremendo, ¿eh? Y entonces dice, ¿tú quién eres? Gloria sea al Señor. Nosotros hemos sido comprados por la sangre del Señor Jesús y somos de Él. Y solamente a Él le daremos cuentas de nuestras acciones, nuestros pensamientos, y solamente Él nos puede dirigir. Un siervo, en el contexto de esta escritura, solo respondía a su amo y a nadie más. ¿Sabe qué está diciendo en pocas palabras? Se lo voy a decir en lenguaje actualizado. Nos está diciendo, ¿tú quién eres para meterte con un siervo de Dios? Es su siervo y se cae o se levanta, el Señor lo sostiene. En su tiempo, en su momento, en el tiempo de Dios, pero ¿tú quién eres? Wow. ¿Sí es así?
Un siervo solamente responde al llamado de su dueño. Estoy hablando en el contexto de la Biblia. Y a nadie más. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, somos esclavos por amor de Jesucristo. Nuestro amo es Dios. Nadie tiene derecho a levantar juicio ni a menospreciar a alguien por su debilidad o por su pecado, porque es pertenencia solo de Dios. ¡Ay, Jesucristo! Esta boca como habla cosas que no debe hablar. Mire, encontré algo que me pareció muy interesante, un comentario que dice, la persona que tiene un desacuerdo con un siervo, se lo voy a poner así más fácil, el cristiano que tiene un desacuerdo por la vida, por la actitud de un cristiano, no debería dirigirse con el cristiano, debería dirigirse con su dueño. ¿Con quién? Con Dios. Mire, ay Dios mío, dije, Señor, perdónanos. Mire que Dios está diciendo, hey, espérame. Si tienes una queja de alguien, es mío. ¿Qué hay? Gloria sea Dios. El siervo solamente cumple la voluntad de su amo. Mire qué tremendo está esto. Cuando nosotros, usted me puede decir es que pasó y subió y no, espéreme. Aquí dice algo. ¿Tú quién eres? Y déjeme decirle algo. El que juzga a un siervo de Dios, y no me estoy refiriendo a un ministro, sino a un creyente. El que juzga a un siervo de Dios, ofende también a su amo. Porque no tiene derecho para hacerlo. Porque cuando juzgamos nos ponemos en un lugar más alto. Y la Biblia dice que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que del que deba de tener. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la crítica, somos críticos porque nosotros pensamos que porque cumplimos con ciertos lineamientos, porque vamos, porque hacemos, porque oramos, porque ayunamos, porque actuamos, ¿estamos salvos? ¿Estamos diciendo que nos estamos ganando la salvación? Aleluya. No es así. Lo que nos salva es el amor de Dios a través de Jesús, quien redimió nuestro pecado. Aleluya. Entonces, cuando nosotros criticamos y decimos que una persona no está haciendo lo correcto, está diciendo porque yo sí lo estoy haciendo. Y la salvación no es por obra, sino es por gracia y por fe. Aleluya. Usted me puede decir, pero ¿qué vamos a hacer con el pecador empedernido? No es asunto nuestro. ¿O no? Si el vecino tiene un perrito y ese perrito no bebe agua, no come, no es asunto nuestro, es asunto de él. Él es su dueño. ¿Sí? Porque usted podrá decir, hermano, entonces vamos a caer en la complacencia, entonces vamos a caer en esto. No, espérame, le estoy hablando de que desde un principio yo le dije, cristianos verdaderos pero débiles. ¿Sí? Aleluya, santo es el Señor. Así que debemos de creer que el que empezó la buena obra la va a terminar. Y Dios está en el corazón de ellos. A mí no me toca juzgar, no nos toca juzgar a nosotros en qué medida y en qué forma. Eso solamente es Dios. Lo único que a mí y a usted y a mí nos toca
pensar, de acuerdo a esta escritura, a lo que estamos estudiando ahora, que debemos creer y confiar que Dios va a terminar la obra. Si la persona no se presta para que termine la obra, no es asunto nuestro tampoco. Y me hace recordar la escritura de Ezequiel, donde dice: yo te he puesto por atalaya para que le digas al impío su pecado. Si el impío se arrepintiere de su pecado, salvará su alma. Y si no se arrepintiere, perderá su alma, ¿verdad? Lo único que te dice a ti y a mí: yo te he puesto por atalaya para que lo hagas, y si tú lo haces, habrás librado tu alma, si no, su sangre demandaré de tu mano. Pero en ningún momento nos dice que obliguemos, que presionemos, mucho menos que condenemos y que juzguemos porque están haciendo algo mal. Santo Dios. Aleluya. Dice, porque dice que este siervo podrá estar firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea que el Señor lo puede levantar. Gloria a Dios. Es un asunto entre la persona y Dios. Santo es el Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer, mire qué tremendo, lo que nosotros tenemos que hacer es solamente movernos en amor y darnos cuenta que el mismo que lo rescata a Él, me rescata a mí. Y que somos hermanos, yo no soy mayor que Él, somos hermanos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aleluya. Más que recibirlo y no contender con Él, gloria sea al Señor. Dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Wow. ¿Cuántos dicen amén? Dice, uno hace diferencia entre día y día. Hay gente que piensa que hay días especiales, días más importantes que otros. Y hay otros que pensamos que todos los días son importantes y todos los días son sagrados. ¿Verdad? Usted sabe que hay gente que piensa que hay una Semana Santa nada más en todo el año, pero nosotros sabemos que todas las semanas son santas. Gloria sea al Señor. Aleluya. Mire qué tremendo está esta escritura, hermano. Yo nunca había caído en esta escritura, había pasado, no la había entendido. Pero habla de algo, tener amor. ¿Qué sería de nosotros si nosotros nos equivocamos y Dios no tuviera amor por nosotros? ¿Qué pasaría si Dios, cuando llegamos con Él y le dijéramos, Señor, perdónanos, el Señor nos dijera, no, espérate, es que tú hiciste esto y esto? Y si Él lo hiciera, sería justo porque Él es Dios. Pero nosotros no somos Dios. Somos hermanos, hijos del mismo Padre en Cristo Jesús. Así que la Biblia, el consejo que da: recibe al débil en la fe. Gloria sea al Señor. Amén. Hermano, esto va a cambiar nuestra mentalidad. Esta es una palabra de Dios. Yo sé que y entiendo que a veces no nos cabe en nuestro corazón muchas cosas, gloria sea a Dios. Pero de alguna manera Dios nos está diciendo, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Ese es un asunto entre esta persona y yo. En su momento yo lo voy a hacer. Cuando esa persona se arrepienta, yo voy a hacer una obra maravillosa. Pero me está diciendo, pero mientras tú estás cometiendo un grave error, estás tomando un lugar que no te pertenece, estás haciendo algo que no debes de hacer, lo único que debes de hacer es tener amor. Ay, Señor Jesús, ¿cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias. Quiero pedirte que te pongas de pie en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Bendito Dios, grande eres y maravilloso. Precioso Espíritu Santo, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Padre. Maravilloso eres, Dios eterno. Yo creo que es un hermoso ejemplo para practicar el amor. Yo pienso que si no podemos
ayudar, mucho hacemos y ayudamos mucho en no murmurar.